12. Debí esperar hasta el día siguiente para ver de nuevo a Patricia. La mañana tocaba a su término cuando apareció por mi cabaña con sus zapatos embarrados y el pantaloncito muy gastado. Estuve todo el tiempo con mamá, me dijo, como si deseara excusarse de haberme descuidado. Hemos trabajado y conversado mucho. Ella ahora se siente bien. El rostro de Patricia estaba serio, tranquilo, dulce y con una expresión infantil. Me sonrió con su más gentil malicia y dijo: «Mamá me ha dado permiso para almorzar con usted». «Perfectamente», asentí. Había en la cocina de la cabaña cajas de bizcochos, de sardinas, de corned beef, no sé cómo se lee, mantequilla, queso seco. Terminábamos nuestro yantar cuando Bogo se hizo presente. Kioro venía con él. «Muy bien», dijo Patricia. «Ahora nos vamos». «¿A dónde?», pregunté. «Al árbol de King». «¿Tan pronto?». «Nunca se sabe», sentenció Patricia. Sus grandes ojos sombríos me miraban bien de frente y reflejaban esa expresión de inocencia y de empecinamiento con la cual la pequeña quería significar que sería inútil solicitarle la menor explicación. Tomamos el itinerario habitual. Bogo, como de ordinario, detuvo el coche en el sendero, poco más allá del cruce de caminos. Y, como de ordinario, Kioro simuló que se quedaría con él. Hicimos todo el recorrido sin cambiar una palabra. E igual mutismo reinó hasta que hubimos llegado al árbol espinoso de las largas ramas en forma de parasol. King no estaba allí. «¿Has visto?», le dije. «Me es igual. Para esperarlo estoy mejor aquí», respondió Patricia y se recostó. «Qué bien se está en este lugar. Qué bien huele todo esto». Un esbelto antílope que se acercaba a largos brincos descuidados dio una tremenda espantada al descubrirnos detrás del árbol. «Nos ha tomado por King», dijo Patricia riendo a carcajadas. Después cerró los ojos y agregó: «Se parecía un poco, sobre todo por la talla, a un ejemplar que no se encuentra jamás en este parque». Se apoyó súbitamente sobre un codo y prosiguió con vivacidad: «Yo no lo he conocido, pero he visto fotos y mis padres me han hablado mucho de ese antílope. Un amigo de mi padre lo había capturado muy chiquito en Uganda y se lo había regalado a mamá como presente de bodas. Lo llamaban Uganda Cob. Mamá se lo llevó a una granja cerca del lago Naivasha, granja que mi padre había alquilado después del casamiento, pues para complacer a mamá trabajó como agricultor durante un año antes de venir a este parque». Patricia se encogió de hombros. «Mi padre agricultor en un paraje donde había hipopótamos, grandes monos y patos silvestres. Adiestró al antílope para que buscase pájaros caídos en los pantanos y al fin el animal resultó más hábil que un perro. Pregúnteselo a papá». La exaltación de Patricia amainó bruscamente y terminó, por eso, con una voz completamente distinta, diciendo: «Cuando hayamos vuelto». Se estiró de nuevo y repitió como en un suspiro: «Cuando hayamos vuelto». ¿Cuál era la visión que detrás de los páramos caídos convertía ese rostro infantil en una máscara de pasión y de misterio? Abrió los ojos, ahora brillaban dulces y puros. «Mamá me ha pedido una vez más que vaya al colegio. Estaba tan triste y me quiere tanto. Ella no puede comprender». Con un gesto vago y amplio mostraba la selva, las florestas de espinos, la nieve del Kilimanjaro. Se arrodilló para tener sus ojos al nivel de los míos. «¿Pero es posible abandonar todo esto?», preguntó. Volví la cabeza. Me sentía demasiado de acuerdo con la chicuela. «Soy aquí tan feliz», confesó Patricia con un murmullo penetrado de completa certidumbre. «Mi padre, él lo sabe bien. Me preguntó, ¿podría pasar mi vida en una escuela sin verlo? ¿Y él qué haría sin mí? Juntos estamos tan bien. Él es más fuerte que todos y hace todo lo que yo quiero. Mamá habla siempre de los lindos juguetes que los niños tienen en las ciudades. Juguetes». Patricia iba a repetir la palabra ridícula, pero dejó de pensar en ello. A lo lejos, entre los altos pastizales, una masa broncínea y un vellón en forma de aureola venían hacia nosotros. El gran león avanzaba despreocupado y soberbio. Patricia lo contemplaba reteniendo el aliento.
Se hubiera dicho que lo veía por primera vez. Se hubiera dicho que temía romper un encantamiento. Por último, no pudo dominarse más y moduló el grito familiar de llamada. El jubiloso rugido que a King le servía de risa se expandió por la llanura. El gran león dio un salto calmoso y como indolente, otro, un tercero, y estuvo con nosotros. King lamió la carita de Patricia y me tendió el morro que yo rasqué entre los ojos. Luego se echó sobre un costado y levantó una de sus patas delanteras a fin de que la niña ocupase en su regazo el sitio acostumbrado. Pero Patricia no lo hizo. Su humor, su comportamiento, habían de pronto tomado un giro muy extraño. Ella, que hasta ese entonces se había mostrado serena, tierna e indiferente en cuanto a la hora, de golpe, después de la llegada de King, fue presa de una impaciencia fronteriza con el furor. Corriendo abandonó la protección de las ramas y, la mano hecha visera sobre los ojos, escrutó la maraña en todas direcciones. Luego volvió a ovillarse sobre sus talones, entre el león y yo, y se levantó y volvió a sentarse. Quise decir algo, pero me hizo callar. King, el hocico pegado a la hierba, contemplaba a Patricia y de tiempo en tiempo la llamaba con un gruñido afectuoso. Él estaba allí, debajo de su árbol, Patricia a un paso y, no obstante, parecía no advertir su presencia. El león no comprendía. Muy delicadamente extendió una pata y rozó el hombro de Patricia. Esta, que había tenido la vista clavada en el horizonte, se estremeció de sorpresa y rechazó la pata. El león tembló de placer. El juego al fin comenzaba. Tocó a la chica un poco más fuerte, pero esta vez Patricia lo repelió golpeándolo con todas sus fuerzas, al mismo tiempo que gritaba salvajemente: «¡Quédate quieto, idiota!». King se desplazó con lentitud y se acurrucó sobre el vientre, debajo de los párpados pesados y casi cerrados. Sus ojos no eran sino un hilo amarillo. Se parecía a una esfinge, pero era él quien interrogaba a Patricia con la mirada. Nunca la había conocido así. Adelantó un poco el hocico, lamió muy suavemente la mejilla de la chiquilla. Ella respondió con una puñada sobre las narices. King sacudió ligeramente la melena. Luego, sin emitir el menor rezongo, se levantó, bajó la cabeza, nos dio la espalda e inició unos pasos como para irse. «¡Ah, no!», gritó Patricia. «Tú no vas a dejarme. No ha llegado ese día». Corrió detrás de King, le agarró la melena, se tiró con todas sus fuerzas y puso su rostro afiebrado sobre la narizota de león. Y King rió de nuevo y de nuevo se dejó conducir a su sitio. Los ojos felices de la fiera eran otra vez ojos de oro. Patricia se recostó contra él, pero no dejaba de avisorar el lejano linde de la selva. El ruido de un motor que se ponía en marcha llegó hasta nosotros. Me paré instintivamente. «No se mueva», dijo Patricia con irritación. Su chofer negro, el imbécil, habrá tenido miedo de quedarse solo tanto tiempo. Su rostro se crispó en un esfuerzo de reflexión que lo desfiguraba. Murmuró: «Pero él no está solo. Kioro lo acompaña». Yo hubiera podido enterarla de que el viejo cazador tuerto se ocultaba en los alrededores muy cerca y con el fusil alerta, pero me estaba prohibido revelárselo. Transcurrieron algunos instantes en silencio. Al fin emergió de un matorral lejano el hombre que la muchacha había esperado con tanta pasión y que yo sabía que vendría desde que abandonamos la Manyata. Sin embargo, no reconocí esa silueta. Parecía salida de la noche de los tiempos. Con el brazo extendido sostenía un gran escudo y, coronando la testa con reflejos de arcilla y de cobre, flotaba a la altura del hierro de la lanza la aureola real de los leones. Armado, engalanado según la costumbre inmemorial, Orionga, el Morane, se allegaba para la prueba que lo haría un hombre y que le serviría para conquistar a Patricia. Más ardoroso, más bravo, más fuerte que sus antepasados, venía solo. Patricia y King se enderezaron al mismo tiempo, a través de las reacciones reflejas de ese cuerpo frágil del que conocía todos los movimientos y todos los olores desde que él naciera. El león había sentido la aproximación de lo insólito, de lo que perturba y amenaza. Ahora la chica y King se hallaban juntos, ella teniendo asido a León por la melena y él las fauces ligeramente retraídas sobre los terribles colmillos, mirando cómo se agrandaba la estampa del guerrero Masái. Yo había reculado hasta arrimarme al tronco del espino.
No era por cobardía, de ello estoy seguro. Si hubiera sido así, no tendría ningún escrúpulo en confesarlo. Pero ese sentimiento, como el del valor, carecían de sentido después de todo lo que Patricia me había hecho experimentar y conocer, y que en ese momento se cumplía. Era la terminación del juego. La chica lo había comprendido así de pronto. Su semblante ya no expresaba ni alegría ni curiosidad, ni diversión, ni cólera, ni tristeza. Por primera vez yo veía en las facciones de Patricia la sorpresa desolada ante un destino en marcha, la angustia más desnuda y más infantil ante el acontecimiento que no se puede detener. Gritó palabras en masái. Entendí que le ordenaba a Orionga, que le rogaba no avanzar. Como respuesta, Orionga agitó su lanza, levantó el escudo, hizo ondular el vellón leonado que exornaba su cabellera y se adelantó con mayor rapidez. Busqué a Kioro con la vista. Seguramente estaría allí a tiro de bala. Debía mostrarse, debía impedir. Creí ver en la orilla de un sendero entre dos espesuras brillar el metal de un arma que parecía seguir los movimientos del Morani. Mas el reflejo se eclipsó y Orionga ya estaba a algunos pasos de nosotros. Un bramido sordo, pero que helaba la sangre, sacudió la nuca y los ijares de King. Su cola se movía con el vaivén de un látigo. Había reconocido el olor del Morani, presentía al enemigo. El enemigo tenía esta vez una lanza resplandeciente y un trozo de cuero con colores bárbaros y, sobre todo, esa melena. King, quédate tranquilo, escúchame, imploró Patricia. La voz había perdido su tono imperativo y adquirió una entonación de ruego, y porque ella tenía miedo y ella se lo suplicaba, King obedeció. Orionga se había detenido, acomodó el escudo contra su pecho y lanzó un grito cuya estridencia se me antojó que llegaría al cielo. King, no te muevas, musitó Patricia. King obedeció una vez más. Entre tanto, Orionga había echado un hombro hacia atrás y levantado el brazo con el eterno gesto de los tiradores de venablos. El largo trozo de metal, refulgente y de delgada punta, tomó vuelo. Entonces, en el segundo mismo en que el hierro penetraba en la carne de King y justamente en el instante en que aparecía la sangre, Patricia prorrumpió en un alarido como si se hubiese tratado de su propia carne y de su propia sangre. Y en lugar de contener a King con todas sus fuerzas, con toda su alma, como lo hiciera hasta ese momento, lo soltó, lo azuzó, lo arrojó contra el negro. El león se irguió con una ligereza prodigiosa, y su masa erizada, rugiente, de un solo envión, cayó sobre Orionga. Las dos melenas, la muerta y la viva, no fueron sino una. El Morane cayó a tierra, pero protegido por su escudo. Insensible al peso que lo aplastaba, a las garras que lo penetraban, golpeaba con su cuchillo al azar, ciego, frenético. Patricia se había aproximado hasta rozarse con los protagonistas de esta pelea, de este mortal abrazo. Ella no tenía conciencia de haberla deseado, provocado y preparado con un instinto tan pertinaz como sutil. Ya no tenía conciencia de nada, salvo de que un hombre se había atrevido a empuñar un arma contra King, y que esta ofensa, ese hombre debía pagarla con la muerte, palabra que ya nada significaba para ella. Es por eso que, con las narices y los labios dilatados, Patricia gritaba a León sin medir el alcance de su grito. ¡Mátalo, King! ¡Mátalo! Ya el escudo, a pesar del triple espesor del cuero, se resquebrajaba bajo las garras mortíferas, y ya el miserable y sombrío despojo humano, desposeído de su irrisoria caparazón, se retorcía, se debatía bajo las fauces de la muerte. Cerré los ojos, pero los reabrí enseguida. Un rugido mecánico había cubierto de repente el rugido del animal. Un torbellino de polvo se elevó sobre la sabana. De su seno, el Land Rover había surgido, lanzando al límite su potencia. Bullitt empuñaba el volante. Llegado a la altura de un matorral muy próximo, frenó de modo tal que los neumáticos aullaron. Bullitt ya estaba en tierra y Kioro muy cerca de él. No pude oír las palabras que se cambiaron, pero hay ocasiones en que algunos gestos, algunas expresiones faciales, permiten adivinarlo todo. ¡Tira! Gritó Bullitt a Kioro, quien apuntaba con su fusil. No puedo, dijo Kioro. El Masái está oculto por el león. Pues no podía caberle en el magín al viejo tuerto que había servido de nodriza y de guardián de Patricia desde que ésta viera la luz, al rastreador que le había llevado a King dando todavía vaguidos y ciego, al descendiente de los Wakamba que odiaba al Morane,
a su raza y a su persona, no podía caberle en el magín que su amo le señalara otro blanco que Orionga. Bullitt entonces arrebató el fusil de las manos de Kioro y toda su actitud revelaba que hasta ese minuto ignoraba cuál sería su próxima decisión, pero luego vio al hombre debajo de la fiera, y si bien ese hombre había buscado él mismo su pérdida, Bullitt sintió en el fondo de su médula la solidaridad humana instintiva, original, insobornable, venida desde el fondo de los tiempos. En un combate entre la bestia y el hombre, era por el hombre por quien debía tomar partido. Y Bullitt recordó en ese instante, sin pensarlo, el compromiso que había contraído con la ley y consigo mismo cuando aceptara ser el amo y el guardián de esta selva consagrada. Él debía proteger a los animales en todas las circunstancias, menos cuando el animal amenazara la vida de un ser humano. Entonces no era cuestión de elegir. Él mismo lo había declarado. A la bestia más noble debía preferir. Era su deber, el hombre más vil. Todo fue simple y rápido. El hombro derecho de Bullitt desapareció. El fusil parecía tomar por sí mismo la alineación necesaria y en el momento en que King iba a apretar entre sus colmillos el cuello del Morani, una bala lo alcanzó justamente donde era necesario, a un lado del omóplato derecho al corazón. El animal fue solventado por el impacto y al caer de nuevo rugió más por la sorpresa que por la cólera. Pero antes de que terminara su rugido, otra bala se le hundió en su cuerpo muy cerca de la primera. La bala de la seguridad, el golpe de gracia que antaño había hecho célebre al cazador blanco de cabellera roja, al gran Bull Bullitt. Y de golpe se hizo el silencio, y de golpe, a la sombra de las largas ramas cargadas de espinas, aparecieron, coronadas de crines, dos formas inertes, el cuerpo de un hombre y el cuerpo de un león. A su vera permanecía inmovilizada una criatura. Bullitt corrió hacia ese grupo. A mitad de camino lo alcancé gritando: ¿Cómo? ¿Pero cómo está usted aquí? Bullitt me respondió sin darse cuenta, en verdad, de que estaba hablando. Desde ayer hice vigilar al Masái. Mi ranger lo siguió, encontró el coche de usted y lo tomó. Pude llegar a tiempo, por suerte. Solo entonces Bullitt tuvo conciencia de lo que decía. Lo noté porque el fusil se le escapó de entre las manos. Un rictus que daba lástima, de inocente, de idiota, le deformó el rostro mientras repetía: por suerte, por suerte. Luego, recobrando el aspecto humano, susurró: Pat, mi chiquita. Pero Patricia contemplaba a King. El león yacía sobre uno de sus flancos, abiertos los ojos, la cabeza descansando sobre la hierba. Parecía esperar a que Patricia fuese a cobijarse en su regazo una vez más. Y Patricia, que todavía ignoraba que existiese un fin para los juegos más hermosos y para el más hermoso de los seres, se inclinó sobre King y quiso levantar la pata tutelar, pero la pata era un peso inerte y Patricia la dejó caer. Y tendió entonces una mano hacia los ojos de oro, hacia esos ojos que de ordinario parecían reír y guiñar. La expresión de la mirada ya no tenía vida ni sentido. Patricia apoyó sus palmas sobre las sienes, como Sibyl lo hacía a menudo. ¡King! Gritó con voz desgarrada. ¡King, despierta! Bullitt iba a extender su manaza sobre los cabellos de Patricia, pero ella lo evitó de un salto. Sus facciones revelaban odio y horror. No me toque nunca más, vociferó. Fue usted, fue usted. Sus ojos se fijaron un momento en King, inmóvil, y enseguida se desviaron, y siguió gritando: él lo quería, había jugado con usted tan contento la última vez en la sabana. Su voz se quebró súbitamente. Ella había dicho con tanto orgullo aquel día que Bullitt y King parecían dos leones. Entonces los dos le pertenecían. Ahora había perdido al uno y al otro. Lágrimas dolorosas, difíciles, humedecieron sus ojos. Pero ella no sabía llorar. Pero las lágrimas se evaporaron enseguida. El mirar de Patricia, ardiente con un fuego semejante al de las altas fiebres, solicitaba ayuda. Bullitt adelantó un paso hacia su hija. Patricia corrió hacia Kioro y rodeó con sus brazos al viejo cazador negro, quien inclinó sobre ella todas las cicatrices de su rostro. Bullitt vio el cuadro y sus rasgos reflejaron tal humildad, tal acabamiento, que temí por su razón. Pat, murmuró, Pat, mi hijita, Kioro te conseguirá un leoncito.
Adoptaremos a un pequeño King, te lo prometo, te lo juro. Sí, yo lo educaré y será mi amigo, y después usted lo matará de un tiro. Patricia había subrayado cada palabra con una crueldad calculada sin merced. Un quejido ronco se elevó en ese instante del pecho lacerado de Orionga. Bullitt removió con su bota el cuerpo todo sangrante. El morane abrió los ojos, miró al león abatido, tuvo un rictus de victoria y perdió de nuevo el conocimiento. Pregunté a Bullitt, ¿qué va a pasar? Los suyos se encargarán de él. Morirá de todas maneras, aquí o cerca de la Manyata. Patricia contempló a Orionga, yacente junto a sus armas deshechas. Él, por lo menos, era un bravo, masculló sordamente la pequeña. Brusca se desprendió de Kioro y dio un paso hacia Bullitt. ¿Y ese fusil? Dijo inquisidora. Usted había prometido que jamás tomaría un arma. Es el de Kioro, aclaró Bullitt. Los ojos afiebrados de Patricia se habían agrandado inmensamente y los labios emblanquecido. Habló con una voz estrangulada, secreta. Entonces usted, Kioro, ¿estaba seguro de encontrarlo aquí? ¿Por qué? Bullitt bajó la cabeza. Su boca temblaba, incapaz de emitir un sonido. Usted siempre me ha hecho seguir, lo increpó Patricia. La frente de Bullitt se inclinó aún más. Y él le ha obedecido y me ha traicionado, insistió Patricia. Se alejó de Bullitt y de Kioro como de sombras sin materia y se inclinó sobre King, el único amigo puro, el único que con su ternura y su poder jamás la había lastimado ni engañado. No podía ser que de pronto y bajo sus propios ojos se hubiese convertido en esa masa sorda, ciega, sin movimiento y sin voz. No tenía derecho de obstinarse en una insensibilidad e indiferencia monstruosas. Patricia agarró furiosamente la melena de King para sacudirlo, para obligarlo a gruñir o a reír. La cabeza de león no se movió. Por primera vez vi el miedo estampado en las facciones de la niña, el miedo de lo que no se concibe, de lo que no puede ser. Soltó las crines y maquinalmente levantó el rostro hacia el cielo, hacia el sol. Grandes formas negras con las alas desplegadas y las cabezas calvas se cernían sobre el árbol de King. Un alarido sofocado, pero atroz por la revelación que expresaba, se le escapó a Patricia. No había escritura más legible para la hija del Parque Real que los círculos trazados por el vuelo de los buitres. No se reunían de ese modo sino para desplomarse sobre los despojos de una bestia. Lo sabía desde siempre. Había visto tantas de estas carnes muertas, antílopes, búfalos, cebras, elefantes, que nada hasta ese entonces le había parecido más simple, más natural. Pero King no. Con King eso no era posible. Ella lo quería y él la quería. Se necesitaban el uno al otro. Y de aquí que tendido cerca de ella en su actitud familiar de protección, de terneza y de juego, se alejaba a cada instante. Se alejaba hacia sí mismo, como lo hacía el fondo de sí mismo, y se iba. ¿Pero a dónde? Como hacia el fondo de sí mismo, y se iba. ¿Pero a dónde? Por intermedio de King, Patricia había conocido todos los sentimientos esenciales, la maternidad, la amistad, el poder, el gusto de la sangre, los celos, el amor, y como si no fuera bastante, ahora el león le hacía descubrir el sentimiento de la muerte. La niña buscó con sus ojos oscurecidos por el espanto a un hombre que pudiese ampararla contra tanto misterio y tanto horror, y no encontró sino a un extraño, a un transeúnte. Él, por lo menos, no había tenido ocasión de herirla. Lléveme, sáqueme de aquí, me gritó. Yo pensé que solo se trataba del sitio en que nos hallábamos, pero la chica agregó, no puedo ver más a mi padre, no puedo ver más este parque. Mis manos se posaron lo más dulcemente posible sobre los estrechos hombros, completamente envarados. Haré lo que tú quieras. Lléveme a Nairobi, repuso autoritaria. ¿Pero a dónde? Ella echó sobre Bullitt de reojo una mirada cargada de rencor y dijo, a la escuela donde ya estuve. Creí que se trataba de una simple reacción producida por el furor, el deseo de venganza y que pasaría pronto, pero me equivoqué.